tenemos en esta ocasión dos propósitos. Uno de ellos es conocer, el otro es crecer en nuestra fe. ¿Qué es lo que vamos a conocer en esta ocasión? Bueno, pues vamos a comprender los fundamentos escriturísticos de la Eucaristía. Como les decía, vamos a revisar los recuentos que aparecen en la Biblia acerca de la institución de la Eucaristía. Va a ser un estudio muy interesante y desde un punto de vista intelectual incluso fascinante. Pero la escritura no está hecha para estudiarla. La escritura es la palabra de Dios que se nos revela. Dios quiere decirnos algo para nuestra fe, para nuestra relación con Él. De esta manera, el propósito de comprender la institución de la Eucaristía en los diferentes textos del Nuevo Testamento es precisamente que comprendamos mejor lo que Jesús hizo para que cuando participemos en la Santa Misa hagamos un verdadero memorial de ese sacrificio eucarístico. Es decir, hagamos un verdadero recuerdo, no recordando algo que pasó en Jerusalén hace 2000 años, sino más bien recordándolo para traerlo al presente, que ese es el sentido del memorial. Recordar algo que sucedió en el pasado para hacerlo presente y nosotros poder participar de él hoy y ahora. Y entonces yo espero que con lo que vamos a aprender el día de hoy tengamos elementos para hacer de la Santa Misa un memorial mucho más pleno que nos permita también tener un encuentro mucho más fecundo con el Señor. Vamos a tocar estos temas en esta ocasión. Primero que nada, vamos a hacer una lectura sincrónica de la Última Cena. Esto significa que les voy a presentar en una sola página los 4 textos de la institución de la Eucaristía y los vamos a comparar versículo a versículo. Vamos a descubrir de esa lectura que los textos proceden de 2 tradiciones. Una tradición de Antioquía, otra tradición de Palestina. Entonces, en esta conferencia vamos a ver también cuáles son las características de cada una de estas 2 fuentes que dieron lugar a los textos de la institución de la Eucaristía en la Última Cena. Y vamos a hablar al final de las dimensiones bíblicas en la Cena del Señor. Esta conferencia que estoy dictando hoy es en realidad la primera parte de un seminario mucho más extenso que tengo. La segunda parte la voy a presentar el martes santo por la noche y es el análisis bíblico de la Última Cena según San Juan. En concreto es un análisis bíblico súper meticuloso del lavatorio de los pies y es verdaderamente sorprendente todo lo que se puede aprender y entender cuando se desmenuza el lavatorio de los pies, no solo versículo por versículo, sino palabra por palabra. Y eso es lo que voy a compartir con ustedes el martes santo. El evento ya está organizado. Si lo buscan en Facebook, en la página del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Seattle, van a encontrarlo ahí ya en la lista de eventos. La inscripción es igualmente gratuita y arrancamos en punto de las 7 de la noche, horario del Pacífico, que sería 9 de la noche, horario del centro. Pues bien, vamos a entrar en materia hablando de la Última Cena en la Escritura. Estos relatos de la institución de la Eucaristía los vamos a tomar de los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y también de la primera carta de Pablo a los Corintios. ¿Por qué no lo tomamos del Evangelio según San Juan? Bueno, pues porque Juan en su Evangelio, en sus relatos de la Última Cena, no habla acerca de la institución de la Eucaristía. ¿Por qué no? Bueno, pues hay que recordar que Juan escribió un evangelio muy diferente a los sinópticos. El evangelio de Juan es un evangelio más de carácter teológico, es una colección de reflexiones teológicas de diferentes episodios y enseñanzas de la vida de Jesús, que después el evangelista hilvanó para que quedara con ello una historia. Pero pues es diferente en esta colección de reflexiones teológicas. Ya en el capítulo 6 se ocupa Juan de todo lo que es la Eucaristía y por esa razón cuando llega la Última Cena ya no vuelve a abordar ese tema, aunque por el contrario, algo que sí presenta, que no presentan los otros evangelistas. Sin embargo, alguien que sí nos habla de la institución de la Eucaristía es nada menos que Pablo, la primera vez que le escribió a los Corintios. Y esta lectura resulta interesante, la de Pablo, porque el Jueves Santo, en la misa vespertina de la Cena del Señor, misa en la cual celebramos la institución de la Eucaristía precisamente, vemos que en la institución de la Eucaristía la leemos en la segunda lectura en esa misa y precisamente es la lectura de esta perícopa, es decir, de este pasaje de esa primera carta a los Corintios que vamos a revisar en esta ocasión. Y de hecho aquí podemos ver también por qué los evangelios se llaman evangelios sinópticos. Si los ponemos juntos uno al lado del otro, vamos a descubrir que
pues que se pueden ver de un vistazo, se pueden ver con los ojos de un vistazo, son muy, muy similares. De ahí que se llamen precisamente evangelios sinópticos. Vamos pues a ver versículo por versículo cómo se van desarrollando estas narraciones de la institución de la Eucaristía. Este método de estudio bíblico que estamos empleando se llama lectura sincrónica, tal como dice ahí el subtítulo de la diapositiva. Este es el método de la lectura sincrónica, es decir, vamos leyendo al mismo tiempo, sincrónico al mismo tiempo. Y es una técnica excelente precisamente para comparar textos. Es fascinante y van a ver ustedes, porque lo que vamos a tratar de hacer es ver en qué se parecen, pero también ver en qué difieren. Y también vamos a ver qué le falta a unos, qué agregan otros. Y después vamos a explicar a qué se deben esas omisiones, a qué se deben esas añadiduras, a qué se deben esos parecidos y a qué se deben esas disimilitudes. Pues así comienza el texto de Lucas, capítulo 22, versículo 15. Y les dijo Jesús, obviamente, con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Pablo a su vez dice, el Señor Jesús, la noche en que fue entregado. Este preámbulo con el que introducen la institución de la Eucaristía estos dos autores sagrados, pues vemos que en el caso de Mateo y Marcos no se da. En el caso de Pablo es interesante, obviamente, porque Pablo está escribiendo una carta. En el caso de los evangelistas, ellos ya nos ubican a estas alturas en el cenáculo, cosa que no hace Pablo porque Pablo está escribiendo una carta. Entonces, para darle contexto precisamente a lo que va a narrar Pablo, es que comienza diciendo el Señor Jesús la noche en que fue entregado. Después, Mateo dice, mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo, Marcos por su parte dice, y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo. Después vemos a Lucas. Tomó luego el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo. Y en el caso de Pablo, dice, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo. Vemos aquí similitudes verdaderamente fascinantes. Hay una coincidencia en los verbos, en los cuatro, pero también vemos primero una similitud entre Mateo y Marcos que difiere de Lucas y de Pablo. Mateo y Marcos especifican que mientras estaban comiendo, ya sabemos que estamos en la cena, ¿verdad? Pero especifican Mateo y Marcos que esto sucede mientras estaban comiendo, es decir, esto sucede durante la misma cena, en el transcurso de la cena misma. Y después los verbos. Jesús tomó pan, y los cuatro hablan de que Jesús tomó pan. Además, dicen Mateo y Marcos que Jesús bendijo ese pan. En el caso de Lucas y de Pablo, dicen que Jesús dio gracias por el pan. Y en el caso de los cuatro, dicen que Jesús partió ese pan. Y en el caso de los cuatro, dicen que Jesús dio ese pan. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué los tres evangelistas y Pablo especifican todos estos verbos? Bueno, es que están hablándonos de un ritual. Están hablándonos de un ritual que se lleva a cabo paso a paso. Y lo primero que hace Jesús es tomar el pan. Primero lo toma, lo bendice o da gracias, todo junto, es lo mismo a fin de cuentas. Y después lo parte y después lo entrega. Es un ritual, lo toma, lo bendice, lo parte y lo entrega. ¿Se dan cuenta? En la Santa Misa, ¿qué hace el sacerdote? Toma el pan, él lo toma. Si se fijan, el monaguillo no se lo pone en la mano, él lo toma, haciendo lo mismo que hizo Jesús. Después lo bendice. Cuando dice, bendito seas, Dios Todopoderoso, por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre. Y después lo parte y lo entrega, lo distribuye. Y fíjense ustedes que estos 4 pasos que Jesús realizó, uno tras otro, en la Santa Misa suceden a lo largo de toda
de todo el rito, de toda la liturgia de la Eucaristía, porque el sacerdote primero toma el pan y lo bendice, da gracias. Pero hasta mucho después, antes de comulgar, es cuando finalmente lo parte. ¿Se dan cuenta? Y una vez que lo parte, nos lo muestra partido y es cuando dice, este es el Cordero de Dios. Y ya después viene la comunión, que es cuando lo distribuye, haciendo lo mismo que hizo Jesús. Entonces, el hecho de que estos cuatro hablen de estos cuatro pasos es porque están hablando de un ritual. Hay que entender que la última cena se da en un contexto pascual, en el que los hebreos celebraban la noche de la liberación de la esclavitud de Egipto, siguiendo una cena que fue prescrita a Moisés por Dios mismo. Y tan importante es la Pascua para los judíos que a la fecha siguen celebrando su Pascua y la siguen celebrando igual, siguiendo un ritual que ha prevalecido por siglos y siglos y siglos y siglos hasta la fecha. Dentro de esa cena hay un momento en que la persona que preside la cena tiene una bandeja con 3 rebanadas de pan ácimo o 3 panes ácimos. De hecho, no son rebanadas, son panes enteros todavía. Son 3, están envueltos en una servilleta. Quien está presidiendo la cena de Pascua judía, el famoso Seder del Paisaje, de esos 3 panes toma el de en medio, lo toma. Y después de que lo toma, lo bendice. Y la bendición es una oración en la que se da gracias a Dios. Bendito seas, Señor Dios Todopoderoso, Rey del universo, por este pan, que es la misma fórmula que usa el sacerdote, que es la misma fórmula con la que Jesús esa noche bendijo el pan. Y después, esa persona que preside la cena de Pascua parte el pan ácimo. Y después de que lo parte, le da un trocito a cada uno de los comensales. No pasa el pan para que cada quien le corte un trozo. Él mismo le va cortando un trocito a ese pan ácimo, lo va partiendo y lo va distribuyendo para que todos tengan un trocito del mismo pan. Y así, cuando todos prueben ese bocado de ese trocito de ese mismo pan, todos están comiendo un solo pan que fue por el que dieron gracias a Dios. Y de esa manera todos comen lo mismo. Y ya ese hecho de partir lo mismo para comer lo mismo es algo que da un símbolo de unidad, genera un ambiente y un espíritu y una sensación incluso de comunión. Piensen ustedes y no me van a dejar mentir. Si se acerca un amigo tuyo, estás con un amigo tuyo y saca un chocolate y es tu chocolate favorito y le dices, ese chocolate que tienes es mi chocolate favorito. Y tu amigo te dice, pues toma, cómetelo. Díganme si no es cierto que ustedes aceptan el chocolate, pero con cierta incomodidad, porque al mismo tiempo uno siente como que le está robando su chocolate al otro, ¿sí o no? Pero te lo comes y te sabe rico. Pero díganme si no es cierto que sabe mucho más rico, que le digas a tu amigo, ¿sabes? Ese chocolate que te estás comiendo es mi chocolate favorito. Y tu amigo, en vez de dártelo, lo parte a la mitad y te da un trozo. Él se come un trozo y tú te comes otro trozo. ¿Sí o no que ese chocolate sabe más rico? ¿Por qué? Porque ese chocolate lleva el gesto de que fue partido para ser compartido. Y a los dos comernos un trozo del mismo chocolate, generamos una comunión fraternal con la otra persona. Eso es lo que se genera en esa noche de Pascua cuando se parte ese pan y todos comparten de ese mismo pan, que además es una bendición de Dios. De ahí parte precisamente la noción de la comunión con Jesús, y no solamente con Jesús, sino la comunión entre toda la iglesia que está comiendo un mismo pan. Y por eso el sacerdote, al igual que Jesús, antes de darnos la comunión, parte ese pan para dárnoslo. ¿Se dan cuenta? Pero todo esto sigue un ritual. Vamos a seguir viendo el versículo. Falta algo. Esto que yo les acabo de explicar es la fracción del pan ácimo en la noche de Pascua. Pero aquí hay una diferencia radical que rompe con la noche de Pascua. Y aparece otro verbo que es consistente en los 4 textos. Y dándoselo a sus discípulos, dijo, dice Mateo. Y se lo dio y dijo, dice Marcos. Lo partió y se lo dio diciendo, dice Lucas. Lo partió y dijo, dice Pablo. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué es lo que hace que este ritual sea enteramente diferente del de la Pascua?
Mateo dice que Jesús dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Marcos dijo, tomad, este es mi cuerpo. Lucas dijo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Pablo dice que Jesús dijo, este es mi cuerpo que se da por vosotros. Similitudes. Mateo y Marcos dicen lo mismo, tomad, bueno, no, Mateo dice tomad y especifica, y comed, este es mi cuerpo. Marcos, que escribió primero que Mateo, dice, tomad, este es mi cuerpo. En el caso de Lucas y de Pablo, no dice tomad, simplemente dice, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Quiero aquí puntualizar algo. En el caso de Mateo y de Marcos, Jesús es específico y les dice tomad, les dice tomad. Y cuando Jesús les dice tomad, se refiere a tomad con la mano, se refiere a tomad con la mano. Entonces, ¿por qué puntualizo esto? Porque estamos en este tiempo de pandemia y una polémica que no debió ser, pero que se ha dado, es que vemos a muchos hermanos que insisten en que es un sacrilegio comulgar con la mano, cuando no es así. Jesús mismo instituyó la Eucaristía de esta forma. Tomen con la mano, tomen con la mano. Y por 8 siglos la iglesia únicamente comulgaba con la mano. Después se introdujo la comunión con la boca. El misal actual, en sus rúbricas, en sus normas, establece que donde esté permitido, se puede comulgar con la boca o con la mano. Entonces, la comunión con la mano es legítima, la instituyó así Jesús, en lo absoluto es un sacrilegio. Si no, Jesús mismo sería el primer sacrílego y no tiene, por supuesto, que sentido alguno. Pero vemos cómo Jesús mismo le instituyó de esta forma. Tomen en sus manos, esto es mi cuerpo. Y hay veces que alguien dice, es que es indigno tomar la hostia con las manos, porque nuestras manos están manchadas por el pecado. Bueno, pues si tus manos están manchadas por el pecado, no tienes nada que estar haciendo comulgando para empezar. Si tus manos están manchadas por el pecado, en lugar de estar comulgando, deberías estar en el confesonario confesándote. Es donde deberías estar. Además, no me van a decir que no es cierto que pecamos más con la boca que con las manos. Entonces, si nos parecen indignas las manos, más indigna es la boca. Pero si es indigna la mano o la boca, no comulguemos, vayámonos a confesar. Y solo cuando estemos en estado de gracia y nuestras bocas y nuestras manos sean puras, entonces parémonos a comulgar. Eso es realmente de lo que se trata esto. En el caso de Lucas y de Pablo, ellos especifican que Jesús dice que ese cuerpo se va a entregar, se va a entregar. Y fíjense que si se va a entregar, entonces está diciendo Jesús que se va a sacrificar por ellos. En el texto de Lucas y de Pablo encontramos la noción precisamente del sacrificio eucarístico. Ese cuerpo de Jesús es un cuerpo que se inmola, es un cuerpo que se entrega en holocausto, es un cuerpo que se entrega en sacrificio, se entrega en sacrificio. Y además se entrega en sacrificio, o mejor dicho, el que entrega ese sacrificio es Cristo mismo. En un sacrificio se necesitan dos cosas, de hecho tres. Se necesita un sacerdote que ofrezca, una ofrenda que sea ofrecida y un altar sobre el cual se ofrezca. Es lo que se necesita para que haya un sacrificio, un sacerdote que ofrezca, algo que sea ofrecido y un altar donde se ofrezca. Y en este caso Jesús es al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Él mismo es todo. Después nos encontramos que Lucas y Pablo mencionan una orden de Jesús. Haced esto en recuerdo mío. Haced esto en recuerdo mío. Pero vemos que ni Mateo ni Marcos mencionan esto en lo absoluto. No mencionan esto en lo absoluto. Tome nota de esto porque es un detalle interesante y además importante. ¿Por qué unos no lo dicen y los otros dos sí? ¿Y por qué los que no lo dicen son Mateo y Marcos y los que sí lo dicen son Lucas y Pablo? Tome nota. En Mateo, Jesús tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio diciendo, bebed de ella todos. En Marcos, Jesús tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio y bebieron todos de ella. En Lucas, Jesús de igual modo después de cenar, tomó la copa diciendo, en Pablo, después de cenar, asimismo también la copa después de cenar diciendo. Encontramos aquí una
similitud en los cuatro, ¿verdad? Tomó la copa, después de partir el pan tomó la copa. Pero encontramos también una diferencia que es similar en Lucas y en Pablo. La diferencia es que Lucas y Pablo especifican que la copa la tomó Jesús después de cenar. Después de cenar, ellos especifican después de cenar. En el caso de Mateo y Marcos simplemente dicen que luego tomó una copa, pero no especifican el momento. Tome nota de eso. Hay una razón por la que ellos no especifican y los otros dos sí. Dice Jesús en Mateo, porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Dice Jesús en Marcos y les dijo, esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. En Lucas dice Jesús, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Pablo a los Corintios, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Vemos aquí nuevamente una similitud muy importante en los cuatro. La alianza, mi sangre de la alianza, mi sangre de la alianza, dicen Mateo y Marcos. Esta copa es la nueva alianza, dice Lucas. Esta copa es la nueva alianza, dice Pablo. Y de hecho dicen los dos, es la nueva alianza en mi sangre. Es la nueva alianza en mi sangre. Mateo, Marcos y Lucas hablan de que esa sangre es derramada por muchos. En el caso de Pablo, eso lo omite. Y en el caso de Mateo especifica para qué es derramada. Es derramada para el perdón de los pecados. Pero llama mucho la atención cómo los cuatro hablan de la alianza, los cuatro hablan de la sangre y los cuatro hablan de la copa. Y a fin de cuentas, el contenido de la copa, el contenido de la copa es la sangre de Jesús. Cuando dice Lucas, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, no se refiere en sí a la copa de oro, se refiere en sí al contenido. Es como cuando decimos un vaso de agua, un vaso de leche. Nos referimos a la leche, nos referimos al agua. Aquí a lo que se refiere Lucas no es a la copa, sino al contenido de la copa. Ese contenido de la copa es la sangre, es la nueva alianza en la sangre de Jesús. Cuando Jesús se ofrece en la cruz y derrama su sangre, al derramar su sangre con eso sella una nueva alianza. Hay que recordar, y además poniendo atención a lo que dice Mateo, que esta sangre va a ser derramada para el perdón de los pecados. Hay que recordar, nuevamente remontándonos a la Pascua y entendiendo que esta cena se celebró en un contexto pascual, que en la noche de la liberación, después de enviar las 10 plagas, o bueno, las 9 plagas, venía la última, cuando ya por fin los iban a liberar de Egipto, el faraón ya de hecho los iba a correr por lo que iba a suceder en esa ocasión. El ángel del Señor iba a pasar por la noche exterminando a todos los primogénitos de todas las casas. Entonces, el menú principal que iban ellos a comer era un cordero. Y con la sangre de ese cordero, los hebreos tenían que marcar la puerta de su casa para que cuando el ángel del Señor pasara esa noche exterminando a todos los primogénitos, cuando pasara y viera una puerta marcada con la sangre del cordero, pasara de largo, pasara de largo. Es por lo que en inglés Pascua se dice Passover, porque the angel of the Lord passed over esas casas que estaban marcadas con la sangre. Entonces, en esa noche de la liberación, en esa noche de Pascua, la sangre de ese cordero salvó a los hebreos de la muerte. Cuando Jesús, ¿y para qué fue? Bueno, la sangre del cordero salva a los hebreos de la muerte en esa noche de liberación. Y ellos por fin salen de Egipto. Y después de salir de Egipto, Dios va a establecer con ellos, con ese pueblo, una alianza en el monte Sinaí. ¿En qué consiste esa alianza? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ahora Jesús, que es el Cordero de Dios, el Cordero definitivo, el Cordero con C mayúscula si ustedes quieren, Él derrama su sangre y ya no nada más para la salvación de los primogénitos una noche, sino para salvarnos y redimirnos y que tengamos vida eterna. Y Jesús con su sangre establece una nueva alianza que ya no está reservada a un solo pueblo.
Ahora la alianza es con toda la humanidad, porque Él ha venido a salvarnos a todos, a todos. Entonces, esa alianza que es sellada con esa sangre, pues es a la que se refiere este texto, ¿verdad? O estos, pues sí, este texto que se manifiesta de esta manera en las 4 narraciones que estamos viendo. Continuando, vemos también que en el caso de Pablo, cuando escribe a los Corintios, vuelve a hablar acerca de ese recuerdo. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Si recuerdan poco atrás acerca de la fracción del pan, venía esta frase también, haced esto en recuerdo mío, ¿verdad? Cuando Jesús le dice a ellos, haced esto en recuerdo mío, Jesús está instituyendo el sacramento del sacerdocio, porque en ese momento le está dando a los apóstoles la facultad de confeccionar ellos el sacramento de la Eucaristía. Les está dando en ese momento la potestad de ellos en sus manos, con el poder del Espíritu Santo, convertir el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Ese es el momento en el que los instituye de manera muy específica como sacerdotes, dándoles esa facultad. Hagan esto, ¿verdad? Esto que acabo yo de hacer o esto que estoy haciendo, hagan esto. Pero dice Jesús, hagan esto en recuerdo mío. Y es aquí el sentido del memorial. Es un recuerdo memorial, donde el memorial para la cultura de los hebreos y hasta ellos en esa noche que nosotros hemos heredado, el memorial no consiste en recordar un evento que sucedió hace mucho tiempo simplemente como algo que ya pasó. No, como algo nostálgico, si ustedes quieren. No, no es un recuerdo nostálgico. El memorial consiste en traer al presente a través del recuerdo algo que sucedió en el pasado. Traerlo al presente para actualizarlo hoy y que podamos ser partícipes de él. Es la razón por la que los hebreos o los judíos siguen celebrando la noche de Pascua. Recuerdan esa noche de la liberación y a través de todos los ritos de esa cena, que comen hierbas amargas para probar la amargura de la esclavitud, que las remojan en agua con sal para recordar el sabor de las lágrimas que lloraban, que el pan ácimo, así se los ordenó Dios a hornear en esa noche para que lo hicieran sin prisas, o más bien porque lo estaban haciendo con prisas, que se remoja en una salsa que se llama jaroset, que parece arcilla, para recordar la arcilla con la que sus antepasados construían los ladrillos cuando estaban en la esclavitud de los egipcios. A través de todos esos ritos, que son incluso palpables, ellos recuerdan, hacen un memorial de esa noche de liberación para ellos ser protagonistas en la actualidad de esa noche de liberación. Con ese sentido del memorial es que Jesús les dice, hagan esto en recuerdo mío, hagan de esto un memorial. ¿Para qué? Para que al recordarlo lo hagan presente, lo hagan actual y puedan ustedes ser partícipes de esto. No es para que se acuerden y ya, con la mente, la memoria, no. Es para que lo vivan una y otra vez. Ese es el sentido. Entonces veíamos que al respecto de la copa, pues solamente Pablo a los Corintios les recuerda una vez más lo del memorial. Después, en Mateo Jesús dice, y os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vida hasta el día aquel en que lo beba con vosotros nuevo en el reino de mi Padre. En Marcos, yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vida hasta el día aquel en que lo beba de nuevo en el reino de mi Padre. En el caso de Lucas, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vida hasta que llegue el reino de Dios. Y lo puse en paréntesis porque hay traducciones del Evangelio según San Lucas que no contienen ese versículo. Y Pablo no menciona eso en lo absoluto. Pablo no menciona eso en lo absoluto, ¿verdad? Bueno, hasta aquí la lectura sincrónica de los 4 relatos de la institución de la Eucaristía en la última cena. Como ven, en general son similares. En general nos dicen exactamente lo mismo. Y en el caso de los evangelios, pues otra vez, por eso se llaman evangelios sinópticos Lucas, Mateo y Marcos, porque así a ojo
se ven iguales, ¿se dan cuenta? Ya cuando los vemos con un ojo más clínico nos damos cuenta de las diferencias, pero a simple vistazo se ven iguales. Es decir, los cuatro nos hablan de lo mismo. ¿De qué nos hablan estos cuatro textos? De que Jesús, en esa última cena, instituyó la Eucaristía. ¿Cómo? Tomó pan, lo bendijo, lo partió, lo dio y dijo, este es mi cuerpo, lo convirtió en su cuerpo. Y después el cáliz con el vino lo convirtió en su sangre. Y a los apóstoles esa noche les dio la potestad de seguir haciéndolo y además les dio la orden de que lo sigan haciendo en su recuerdo. De eso hablan los textos. En general, la idea es exactamente la misma, ¿se dan cuenta? ¿Cómo fue que surgieron estos textos de la última cena? Hubo un evento histórico, un evento que sucedió en la vida de Jesús y de los apóstoles, que fue su última cena, precisamente. Lo lógico sería pensar que lo que nos están escribiendo los evangelistas y Pablo es un recuento de la última cena. Lo lógico es pensar que lo que están ellos escribiendo es una crónica de la última cena. Y seguramente es lo que ustedes han pensado hasta ahora, que esos cuatro relatos son una crónica de lo que sucedió en la última cena. Sin embargo, la forma como llegaron a nosotros esos cuatro textos no fue así. Hubo un puente intermedio del cual surgieron estos cuatro textos. Lo primero que sucedió, obviamente, fue la última cena. Allá en Jerusalén, en el cenáculo, en ese piso superior de la casa cuya tradición quiere que sea la casa de la familia de San Marcos, el evangelista. Ahí Jesús tuvo esa última cena con los apóstoles. Pero después de que Jesús resucitó, los apóstoles y los primeros cristianos comienzan a celebrar la fracción del pan, haciéndole caso al mandato de Jesús. Hagan esto en memoria mía. Pues ellos comienzan una y otra vez a celebrar la fracción del pan. Y esta fracción del pan es un rito. Esta fracción del pan, decimos actualmente, es una liturgia, ¿verdad? Porque la palabra liturgia la usamos desde el Concilio Vaticano II para acá, antes no se usaba. Pero a fin de cuentas es un rito, es una acción ritual, esa fracción del pan que celebraban los apóstoles junto con los primeros cristianos. Y después los apóstoles ordenaron a otros para que hicieran lo propio. Y así la iglesia fue creciendo, ¿verdad? Empezó a haber comunidades cristianas en diferentes lugares. Y todos ellos se juntaban para celebrar la fracción del pan. Comenzó a suceder que esta fracción del pan, que en general se celebraba igual, empezó a tener ligeras variantes en dos regiones, en Palestina y en Antioquía. De manera que podemos hablar de la liturgia de la fracción del pan en Palestina y de la liturgia de la fracción del pan en Antioquía. Marcos, que escribió el primero de los evangelios, cuando habla de la última cena, ese pasaje que acabamos de analizar, o perícopa que acabamos de analizar de la institución de la Eucaristía, Marcos no está haciendo una crónica de la última cena. Marcos escribe basándose en la liturgia de la fracción del pan de Palestina. Es lo que escribe Marcos. Después de que Marcos escribió el primero de los evangelios, Mateo y Lucas le copiaron gran parte de su evangelio a Marcos. Tanto Mateo como Lucas le copiaron gran parte de su evangelio a Marcos. En el caso del evangelio según San Mateo, de donde Mateo saca su recuento de la institución de la Eucaristía, ni siquiera es de la liturgia de Palestina, sino que se lo copia a Marcos. Diríamos, se lo fusila, se lo piratea. Por eso es por lo que el texto de Mateo y de Marcos son como una copia al carbón casi. Porque Mateo se lo plagió, si ustedes quieren, pero con una buena intención, o lo recicló. A fin de cuentas, se lo fusiló. Y luego le adornó por ahí, en algún versículo le puso algo más, ¿no? De su cosecha, pero es así como nos llega a nosotros el texto de Mateo. Entonces, repito, Marcos no escribe una crónica de la institución en la última cena. Marcos refiere a la institución según la liturgia de Palestina, y Mateo le copia a Marcos lo que él escribió. Al mismo tiempo se celebra en Antioquía también la liturgia de la fracción del pan con algunas variantes. Y entonces
nos encontramos que Pablo y Lucas escriben la institución de la Eucaristía no basándose en la última cena, sino basándose en la liturgia de Antioquía. De modo que los textos que leemos en los 3 evangelistas sinópticos y en la primera carta a los Corintios de la institución de la Eucaristía no es una crónica de lo que sucedió en la última cena. Es más bien la narración de la forma litúrgica como se celebraba la última cena, o bien en Palestina o bien en Antioquía. Pero a fin de cuentas, lo que tenemos que no perder de vista es que esa liturgia, ¿en qué está basada? Está basada en la última cena, porque a fin de cuentas esa liturgia es el memorial de esa última cena, es la repetición de esa última cena. ¿Se dan cuenta? Estos textos de la institución de la Eucaristía en los evangelistas sinópticos y en la primera carta a los Corintios no proceden directamente de la última cena, sino de la liturgia que está basada en la última cena. Pero lo que tenemos certeza es que al hacer esto en memoria de Jesús, en las 2 liturgias se decía lo mismo. Y por eso es que vemos consistencia en qué, en el orden de los pasos, en el orden del ritual vemos consistencia y vemos consistencia en las palabras de Jesús. O sea que tenemos la confianza de que aunque está basado en la liturgia, entonces las palabras originales de Jesús son preservadas en la liturgia y las palabras originales de Jesús son preservadas en los evangelios y en la primera carta a los Corintios. Esto es lo que conocemos como las ipsísima verba Jesu. Las mismísimas palabras de Jesús son las que aparecen en estos textos, porque son las que aparecían en la liturgia. ¿Y por qué aparecían en la liturgia las mismísimas palabras de Jesús? Pues porque estaban haciendo lo mismo que Jesús hizo y dijo. Y por eso a la fecha el sacerdote tiene que hacer y tiene que decir lo mismo. No le puede variar ni a lo que hace ni a lo que dice. Porque si le varía a lo que hace y a lo que dice, puede llegar incluso a ni siquiera confeccionar el sacramento de la Eucaristía y que la Eucaristía sea inválida. Si no hace y dice lo mismo, puede echarlo todo a perder. Por eso Jesús dijo, hagan esto. No otra cosa, hagan esto. Y en memoria mía para que se perpetúe. ¿Se dan cuenta? Yo no sé ustedes, amigos, pero a mí esto me emociona mucho y sí veo algunas expresiones de algunos de ustedes que como que les emociona ir descubriendo esto, pues a mí me resulta verdaderamente apasionante. Ahora, tenemos entonces 2 fuentes bíblicas, la de Palestina y la de Antioquía. Y esto empieza a explicar por qué había similitudes tan marcadas entre unos y entre otros, pero también por qué hay diferencias sutiles entre unos y entre otros. Los 2 textos que pertenecen a la tradición de Palestina son los de Marcos y de Mateo, y los 2 que pertenecen a la tradición de Antioquía son los de Pablo y de Lucas. ¿Quiénes celebraban esa liturgia en Palestina? Resulta que esas comunidades cristianas estaban formadas por hebreos que se hicieron cristianos. En el caso de los de Antioquía, esas comunidades estaban formadas por cristianos que provenían del mundo gentil, o sea, eran cristianos que venían de otras naciones que no eran judías. Había muchos griegos ahí, había romanos. Y precisamente porque se trata de comunidades diferentes, es que aunque en esencia la celebración de la fracción del pan es la misma, existen diferencias. Porque para la cultura de los hebreos había cosas que resultaban obvias, en tanto que para la cultura de los que no habían sido hebreos, no eran obvias y por tanto no se podían dar por descontadas y por tanto tenían que especificarse para que entendieran lo que los hebreos cristianos entendían porque era parte de su cultura. Vamos a ver una por una. Vamos a ver primero la fuente de Antioquía, que es la fuente a la que pertenecen los textos de Pablo y de Lucas. Algo que vimos que tenían Pablo y Lucas que no tenían Mateo y Marcos era la mención de la anamnesis. Es decir, la orden del hagan esto en memoria mía. La razón por la que se especifica en esta tradición y se omite en la otra es porque para los hebreos el concepto del memorial era obvio, era algo natural. Ellos se la pasaban celebrando memoriales y el más grande era el de la Pascua. Entonces,
Para todos ellos, cuando ven que Jesús está haciendo esto precisamente en el contexto del memorial de la Pascua, hasta para los apóstoles y para todos ellos es obvio, o sea, tenemos que seguirlo haciendo. ¿Para qué? Para preservarlo. Tenemos que seguir haciendo el memorial precisamente para seguir haciéndolo presente. Para ellos era obvio. En el caso de los que venían del mundo griego, del mundo romano, no. Entonces había que dejárselos claro para que entendieran. Y por eso la mención de la anamnesis sí aparece aquí, mientras que en el otro caso se obvia. Igualmente, se especifica en la fuente antioqueña que el cáliz que tomó Jesús lo tomó acabada la cena. En el caso de Mateo y Marcos, que vienen de esta liturgia del mundo de los hebreos que se hicieron cristianos, no se especifica, nada más dice, luego tomó la copa, luego tomó la copa. ¿Por qué ellos nada más dicen, luego tomó la copa, pero estos especifican que la tomó acabada la cena? La razón por la que especifican Lucas y Pablo que la copa fue tomada después de cenar, acabada la cena. Otra vez, en el contexto de la cena de Pascua, en esa cena de Pascua se bendicen 4 copas de vino. A lo largo de toda la cena, de hecho a lo largo de la cena se bendicen 3, pero acabada la cena se bendice una última copa que se llama la copa de la bendición y es la copa más importante de todas. De hecho, es una copa finísima y todos los hogares, incluso en tiempos de Jesús, por pobres que fueran, todos tenían una copa de la bendición. Es una copa muy fina que solo se usa una vez al año y se usa en ese momento. Acabada la cena, esa copa de la bendición precisamente, pues podríamos decir que es una especie de brindis religioso por la alianza. En el caso de los que no eran hebreos, pues no estaban familiarizados con esos ritos ni con esos sentidos. Entonces, por eso se les especifica a ellos que ya acabada la cena, tomó Jesús esa copa. Pues es la copa de la bendición. En el caso de los de Palestina, no se tiene que mencionar porque para ellos era obvio cuando vemos lo que dice exactamente después. Y lo que dice exactamente después es lo que está relacionado con la alianza. Esta copa, porque esta es la sangre de la alianza. Pues, ok, ya perfecto, lo entienden. Entonces era la copa de la bendición. Para ellos era obvio, era la copa de la bendición. Y por eso es que ellos ni siquiera mencionan la copa. O sea, dice, tomó luego una copa y dadas de ellas, o sea, no la mencionan para especificar que se trata de la alianza. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza. Y en el caso de los de Antioquía, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza. O sea, es muy específico para ellos para que entiendan lo que en el caso de los hebreos que se hicieron cristianos daban por descontado. ¿Se dan cuenta? Esa es la razón de estas sutiles diferencias y por qué había esas variantes en la celebración de Antioquía al respecto de la celebración de la fracción del pan en Palestina. Que vemos incluso aquí que en el caso de los de Palestina, hay una relación, este es mi cuerpo, este es mi sangre. En el caso de los de Antioquía, este es mi cuerpo, esta es la alianza en mi sangre. ¿Se dan cuenta? Especificaban el carácter de la alianza, que para los otros resultaba obvio. Aquí ya en un análisis mucho más exhaustivo en cuanto a los textos, a las palabras que se emplean, encontramos expresiones más de carácter, ¿cómo les diré? En los de Marcos y Mateo encontramos expresiones más de tipo semita y ese tipo de expresiones no están estructuradas de esa forma en Lucas y en Pablo a los Corintios. A la hora que traducimos al español esto ya no se ve, pero cuando se leen los textos originales se descubre que en el texto de la fuente antioqueña no se habla al estilo semita, como sí se habla en la otra tradición de Palestina. El principal representante de la fuente de Antioquía es Pablo, precisamente. Lucas escribió después. El Evangelio de Lucas se escribió muchos años después que la primera carta de Pablo a los Corintios. Sin embargo, el texto de Lucas se escribió en paralelo, por así decirlo, o de manera independiente, mejor dicho, porque escribió después, entonces no pudo ser en paralelo, pero se escribió de forma independiente. Ambos textos están basados en la liturgia de Antioquía, pero uno no se basó en el otro. Los dos están basados de forma independiente en la. Y fíjense qué interesante,
que los dos, estando basados de forma independiente en la liturgia de Antioquía, son textos prácticamente idénticos. Si los vuelven a revisar, van a ver que son textos prácticamente idénticos, lo que habla de la consistencia de esa celebración litúrgica en la tradición antioqueña. Los dos en algún momento dado hablan de Antioquía, tanto Lucas como Pablo, ¿verdad? Lucas sobre todo en los Hechos de los Apóstoles. Y llama la atención, Antioquía es un lugar muy importante porque fue el primer lugar donde los discípulos de Jesús fueron llamados cristianos. Fue el primer lugar donde los discípulos de Jesús fueron llamados cristianos. A veces la gente dice, ¿tú eres católico o cristiano? No, o sea, porque soy católico, soy cristiano. Esa es la respuesta. Porque a los auténticos discípulos de Jesús, a los originales, se les llamó cristianos primero que a nadie. ¿Y en dónde? Pues allá precisamente en Antioquía. En el caso de Lucas, el Evangelio de Lucas se escribió según la Pontificia Comisión Bíblica. Hay diferentes fechas según los estudiosos, pero la Pontificia Comisión Bíblica establece el año 70, así que la vamos a tomar como la fecha oficial, si ustedes quieren, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues Lucas escribe basándose en esa tradición de esos años, ahí de la década del 70, ¿verdad? Que como les decía, eran asambleas de cristianos que provenían del mundo gentil. Para San Lucas en su Evangelio, la última cena es una síntesis de todo el Evangelio. Todo lo que Jesús hizo y dijo, lo sintetiza Lucas en su recuento de la última cena. De manera que para Lucas la Santa Misa es una síntesis del Evangelio completo. Ese es el sentido que le da Lucas a la última cena. Es una síntesis del Evangelio completo. El Evangelio de Lucas está escrito como un largo viaje, un largo viaje, desde Galilea hasta Jerusalén. Jerusalén es una ciudad clave desde un punto de vista teológico para Lucas, porque Jerusalén es precisamente el lugar donde tiene lugar, es el sitio donde tiene lugar la redención. De manera que el Evangelio va a terminar en Jerusalén. Y así vemos que Jesús en el Evangelio de Lucas va a Jerusalén dos veces. Uno, cuando termina el Evangelio de la infancia, termina ¿dónde? En Jerusalén, cuando se pierde a los 12 años. Y en el Evangelio de la vida adulta de Jesús, ¿dónde termina? Precisamente en Jerusalén. La meta del Evangelio, según San Lucas, es Jerusalén. Hacer todo el recorrido hasta Jerusalén implica irse preparando para llegar a Jerusalén. O sea, todo su evangelio es un viaje a Jerusalén y ese viaje es una preparación para llegar a Jerusalén. El que hace con Jesús todo el recorrido desde Galilea a Jerusalén va entonces a estar listo para participar del misterio de redención, para beneficiarse del misterio de redención. Es por lo que en el Evangelio según San Lucas podemos nosotros entender que el pasaje de los discípulos que van a Emaús, que únicamente aparece en el Evangelio según San Lucas, ese Emaús es la antítesis de Jerusalén. Y ese caminar hacia Emaús es precisamente la antítesis de caminar hasta Jerusalén. Es hacer lo opuesto, es renunciar la redención para volver a lo mundano. Ese viaje a Emaús es lo que es abandonar la redención, abandonar Jerusalén para volver a lo mundano en Emaús. Es la antítesis. El camino de Emaús es la antítesis del Evangelio, que es precisamente toda esa ascensión hasta Jerusalén. Entonces, como el Evangelio, según San Lucas, es un largo viaje, para que Jesús tenga éxito en ese largo viaje, depende de la hospitalidad de muchos. Y por esa razón es que no solamente el Evangelio de Lucas es un largo viaje, el Evangelio según San Lucas es un evangelio de comilonas. Así es un evangelio de comilonas. Es el evangelio que presenta más comidas de los cuatro. Las comidas juegan un papel muy importante en la narrativa teológica y catequética de Lucas. Y así vemos que hay 10 comidas en el Evangelio según San Lucas que podemos agrupar en tres. Las comidas de los orígenes de la iglesia, las comidas en la subida a Jerusalén y la pasión, y las comidas después de la resurrección. Y son estas. En los orígenes de la iglesia nos encontramos el banquete en casa de Leví, encontramos la comida en casa de un fariseo y encontramos una fracción del pan en Betsaida. Que esta fracción del pan, pues por supuesto no es litúrgica, es nada más una fracción del pan. Después, en la subida a Jerusalén y en la pasión encontramos 4 comidas.
Uno en casa de Marta. ¿Se acuerdan cuando va a casa de Marta, ahí donde con sus hermanos Lázaro y María, que por cierto, tome nota de esto porque esto es información de última hora. A partir de este año en el calendario litúrgico, la fiesta de Santa Marta ya no va a celebrar a Marta sola, ahora va a ser la fiesta de Marta, Lázaro y María, los tres juntos. Entonces, en la casa de Marta, luego hay una segunda comida con otro fariseo, hay otra tercera comida similar que tiene lugar en un Shabbat, y luego la comida en casa de Zaqueo. Estas cuatro son las comidas de la subida a Jerusalén y la pasión. Y luego, después de la resurrección, bueno, faltó obviamente la última cena, ¿verdad? Faltó aquí la última cena. Y luego, después de la resurrección, encontramos dos. Una con los dos discípulos en el camino de Maús, ¿se acuerdan? Y esa precisamente tiene la importancia de que es la primera misa que se celebra después de la resurrección. Justo el domingo de resurrección, Jesús celebra la primera fracción del pan para estos dos que están allá en Emaús. Y es hermoso porque ¿cómo reaccionan estos? ¿Se acuerdan que se les acerca? Ellos no lo reconocen, eh, pero el corazón les arde. ¿Y qué hace Jesús? Primero les explica las escrituras. Ahí está la liturgia de la palabra. Y luego parte el pan. Ahí está la liturgia de la Eucaristía, la primera misa que se celebra después de la resurrección. Y cuando Jesús parte el pan, en ese momento se vuelve invisible, porque en ese momento los dos lo reconocen. En ese momento los dos reconocen que es Jesús. ¿En qué momento lo reconocen? Al partir el pan. Yo cuando era niño y leía eso, ahí en tiempo de Pascua en la misa y leíamos ese pasaje, yo decía, ¿cómo fue que estos dos se dieron cuenta de que era él cuando partió el pan? O sea, no lo reconocieron cuando se acercó, no lo reconocieron cuando habló de las escrituras con mucha sabiduría. Lo reconocen en el momento de partir el pan. Y yo de niño pensaba, pues es que Jesús ha de haber tenido un estilo único para partir el pan, ha de haber tenido un estilo inconfundible. O sea, nadie parte el pan así más que Jesús. Le sale parejito, parejito a la mitad. O sea, ¿no? No, lo que pasa es que la razón por la que en ese momento Jesús no se va, sino que se hace invisible, es porque en ese momento de partir el pan, ellos descubren que Jesús está presente en la fracción del pan. Y por eso es que su reacción es que se paran y van corriendo de regreso donde los otros para decirles, ¿qué creen? Está vivo, está más vivo que nunca. Es más, quieren que lo veamos, vamos a partir el pan. Ya se la saben. Quieren ver a Jesús, vamos a partir el pan. Y por eso van de regreso corriendo a decirles. Bueno, después de esta, pues va Jesús también y hay otra comida que tiene lugar también ahí precisamente con los apóstoles después de la resurrección. Entonces, como ven, el Evangelio de Lucas está lleno de comidas. Sin embargo, de todas estas comidas, y es por lo que aquí no había mencionado yo la última cena, todas estas comidas a fin de cuentas van a estar consolidadas en la última cena. La última cena de Lucas, como está compuesta, su género literario es un discurso de despedida y tiene tres partes. Primero la cena, después el anuncio de la traición y finalmente el anuncio de la negación. Van de la mano. Y algún día los invito a una conferencia en la que desmenuzo todo el drama de la pasión según San Lucas, versículo a versículo, para poder entrar en materia ahí, porque es fascinante. Pero si ahorita empiezo a hablar de eso, me voy a desviar y no quiero, porque estamos clavados en la Eucaristía. Algo que deja claro Lucas es que esta cena la celebró únicamente con los apóstoles. Todas las demás cenas de antes de la resurrección eran con puros pecadores. Ahora ya no. Los que se sientan a la mesa con Jesús, los que tienen derecho a sentarse en esa cena son los que llegaron a Jerusalén junto con él. Y esos quienes son precisamente los apóstoles. En el caso de los otros dos evangelistas sinópticos, eso tenemos que inferirlo. Ellos no especifican que se sentó con los apóstoles. En el caso de Lucas lo dice de manera muy específica. En cuanto a la cena misma, bueno, nos encontramos que Jesús primero da instrucciones para preparar la Pascua, ¿verdad? Y los envía a que preparen la Pascua. Y nos encontramos la cena, que se desarrolla de esta forma. Primero se explica el significado de la cena. Como les decía, luego viene la traición de Judas y luego viene el anuncio de la negación de Pedro. Y esta última cena en Lucas, como les decía antes, resume todas las otras cenas. La última cena, a fin de cuentas, también como yo les decía, es la síntesis de todo el Evangelio. Entonces, la última cena, desde un punto de vista pastoral, al igual que las cenas de Galilea o que los banquetes de Galilea, tienen que ver con el camino a la conversión. Al igual que las comidas ya en el viaje de Galilea a Jerusalén,
tienen que ver con los principios de la comunidad cristiana, que son estos 4: el discipulado, el servicio, la purificación, la vida en comunidad. Todo esto queda expresado en esta última cena que escribe Lucas. Para Lucas, la última cena, como resumen, no como resumen, sino como síntesis de todo el Evangelio, es en primer lugar un acontecimiento histórico. Hay que recordar que para Lucas era muy importante la parte histórica del Evangelio, porque él quería demostrar que Jesús en efecto existió, que era un hombre de verdad. Y por eso Lucas da muchos datos precisos, simplemente con el arranque del Evangelio bueno, no con el arranque, pero en el Evangelio de la infancia, podríamos decir con el arranque de la natividad misma, ¿no? Siendo Cirino procurador de Siria y César Augusto emitió un edicto. Entonces, todos esos datos históricos son importantes para Lucas. Y si para Lucas el Evangelio en sí es un acontecimiento histórico, porque Jesús existió de verdad, la última cena para Lucas es un acontecimiento histórico. Sí sucedió. Pero al mismo tiempo, para Lucas es un evento litúrgico, es un evento ritual. No era un banquete más como todos los otros antes de la resurrección. A partir de ahora cambia la cosa. Ahora es un evento ritual. Además, es una reflexión pastoral sobre la pasión y la resurrección. Para Lucas resulta muy importante la comunión con Jesús en la última cena, porque si no, ¿de qué otra manera Jesús va a poder morir en la cruz con nosotros? ¿Cómo va a poder Jesús morir en la cruz representándonos a menos que estemos metidos con Él? Y para poder estar metidos con Él hay que comulgar. Entonces, en el caso del Evangelio según San Lucas, como todos ellos llegaron a Jerusalén, están listos, se sientan en el cenáculo. Jesús les da el pan, Jesús les da el vino, entran en comunión con Él. Y entonces Jesús puede morir por ellos y por todos, puede morir precisamente por esa comunión. Ahora, como están en comunión con Él, entonces, a diferencia de los otros evangelios sinópticos, van a reaccionar los apóstoles de una forma diferente. Por ejemplo, ¿por qué? Porque están bajo los efectos de la comunión, bajo los efectos de la Eucaristía. Entonces, por ejemplo, cuando vemos a Pedro en las 3 negaciones de San Pedro y comparamos las 3 negaciones, tengo una conferencia sobre eso, es que yo podré aquí vivir con ustedes. Si comparamos, no, es más, tengo un libro sobre eso, luego se los enseño, se llama Sucedió en Jerusalén, y ahí en Sucedió en Jerusalén explico todo esto. En el caso de Mateo y en el caso de Marcos, Pedro le va subiendo el tono a las negaciones. Al final está tan enojado que hasta insulta al que lo acusa. Pero en el caso del Evangelio según San Lucas, como está bajo los efectos positivos de la Eucaristía, le va bajando de tono. Y luego, en los otros evangelios, a la hora de la crucifixión, los apóstoles van y se esconden. En el Evangelio según San Lucas, como están bajo los efectos de la Eucaristía, observan a la distancia. O sea, por precaución, por prudencia o a lo mejor hasta por miedo, a la distancia, pero están ahí, están ahí. ¿Ven? Entonces, así de importante es esa Eucaristía para Lucas. Tiene toda esa conexión con nuestra salvación tan intrínseca que hace que los apóstoles, pues su parte humana como que los aleje, pero la gracia de la comunión los retiene, ¿se dan cuenta? Y esto es precisamente lo que expresa Lucas a través de su narrativa. Y claro, es obviamente una celebración de la fe cristiana, y esto va a quedar muy de manifiesto después cuando suceda lo de Maús, cuando vuelva Jesús a partir el pan. De esta manera, la Eucaristía es un requisito para la salvación. ¿Te quieres salvar? ¿Quieres que Jesús muera por ti? Tienes que estar en comunión con Él. ¿Quieres estar en comunión con Él? Vas a tener que partir el pan. No hay de otra. Es la única forma. Para Lucas es la única forma, y de hecho es la única forma. Tengo una plática, es el año de San José, se llama Los 4 sueños de José, un análisis bíblico así como este, pero de los 4 sueños de José. Si en tu parroquia, si en tu grupo de oración, si en tu grupo pastoral quieren celebrar y los puedo ayudar, escríbanme por favor y con gusto presento esta conferencia para ustedes. Contáctenme y con mucho gusto comparto esto, ya lo estoy haciendo y los grupos que están escuchando esta conferencia están quedando fascinados porque están conociendo a José como nunca a través de sus 4 sueños. Vamos con Pablo. La última cena según San Pablo, igual en la tradición de Antioquía. En el caso de Pablo, Pablo no desarrolla una teología de la Eucaristía con su recuento de la institución de la Eucaristía.
Más bien lo que está haciendo Pablo al escribirle a los corintios es reaccionar ante la actitud de la comunidad que formó él en Corinto. Le llega las noticias de que no se están portando bien, de que no están entendiendo la fracción del pan, de que son muy elitistas, de que practican tienen prácticas para rechazar personas, no le gusta. Entonces Pablo les escribe, entre otras cosas, por primera vez a los de Corinto para corregir los abusos en los que han caído. Es diferente su propósito. Como es una carta y no un evangelio, a diferencia de los sinópticos, no hay un contexto biográfico, ¿verdad? ¿A quién le escribe Pablo? En concreto, a creyentes. Ya son cristianos y tan cristianos son que celebran la fracción del pan. El problema es la discrepancia entre su praxis cultual y su vida. Ese es el problema, cosa que le irrita a Pablo y por eso les escribe para reclamarles y para dejarles claro de qué se trata todo esto. Porque celebraban la fracción del pan en Corinto, pero no les interesaban los pobres. Ese era el gran problema. Los marginaban, los ignoraban, los despreciaban, y es lo que no le gusta a Pablo. Algo que podemos sacar del recuento que hace Pablo de la institución de la Eucaristía es que cuando celebramos la Eucaristía estamos proclamando la muerte del Señor. O sea, es un sacrificio eucarístico. Es un sacrificio eucarístico. En esa celebración eucarística, por ser un sacrificio eucarístico, cuando se celebra la fracción del pan, Jesús es levantado en la cruz precisamente porque se ofrece. Y no es que cada vez que nosotros celebremos la fracción del pan, no es que cada vez que celebremos la Santa Misa, Jesús se vuelva a ofrecer en sacrificio y se vuelva a ofrecer en sacrificio y una y otra vez lo estén crucificando. No, no, no. Una sola vez Jesús se ofreció en sacrificio, pero lo hizo de forma definitiva. Y por hacerlo de forma definitiva, esa única vez es suficiente para todos los tiempos. Cuando nosotros celebramos la misa y celebramos el memorial de la pasión de Jesús, no estamos crucificándolo de nuevo. No, no, no. Más bien, como podemos entenderlo, es como que la única cruz en el Calvario de la cual pendió el cuerpo de Cristo, ofreciéndose por nosotros, la sombra de esa cruz en el Calvario se sigue extendiendo con el paso de los siglos y nos va abarcando a todos los que venimos. Entonces, cada vez que celebramos la cruz, que celebramos la misa, esa sombra de la cruz se proyecta sobre nosotros y nos cubre. De esa única cruz, de ese único sacrificio definitivo de Jesús. Y precisamente ese sacrificio se celebra con la fracción del pan. Este sacrificio implica ofrecerse. Entonces, Jesús se ofrece en sacrificio. Pero resulta que por la comunión, por la Eucaristía, entramos en comunión con Él. Entonces no se puede que Él nada más se ofrezca y nosotros no. Si estamos en comunión con Él, también nuestra vida se tiene que convertir en una ofrenda. Entonces, para Pablo, la ofrenda personal es una característica de todo cristiano. Y la posibilidad de ofrecernos es precisamente un fruto de participar de esa fracción del pan. Si tenemos los cristianos la capacidad de hacer de nuestra vida una ofrenda, es precisamente gracias a la Eucaristía, porque entramos en comunión con Jesús y así podemos nosotros hacer de nuestra propia vida un sacrificio. Los de Corinto, claro que sabían que Jesús estaba presente, tenían fe en la Eucaristía, pero no entendían cómo era esto posible. Pablo lo explica de esta forma. Comulgar es tomar parte en la alianza que Jesús selló para toda la eternidad. Una alianza se establece entre dos partes, ¿no? No nada más hay una. Es un pacto entre dos. Entonces esta alianza se establece entre Jesús y entre nosotros. Y al quedar sellado este pacto y además sellado por su sangre, nos compromete a los dos, nos vincula a Él de una forma muy especial. Por esa razón, comulgar con el cuerpo de Cristo es vivir en el cuerpo, el cuerpo mismo de Cristo. Si comulgo con Cristo, vivo en el cuerpo mismo de Cristo. Y de aquí surge la noción de Pablo del cuerpo eclesial. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Actualmente decimos que somos el cuerpo místico de Cristo. ¿Por qué somos el cuerpo místico de Cristo? Porque estamos en comunión con Cristo. ¿Y por qué podemos estar en comunión con Cristo? Porque participamos de esa fracción del pan. Pongan atención a esto. Con la comunión nos hacemos uno con Cristo. Con la comunión nos hacemos uno con Cristo, ¿verdad? Eso significa comunión, hacerse uno con. Con la comunión nos hacemos uno con Cristo. Pongan atención a esto. Cuando comulgamos,
nos hacemos uno con el cuerpo de Cristo. ¿Están de acuerdo? Cuando comulgamos nos hacemos uno con el cuerpo de Cristo. Y resulta que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué podemos inferir? Si cuando comulgamos nos hacemos uno con el cuerpo de Cristo y la iglesia es el cuerpo de Cristo, por tanto, cuando comulgamos nos hacemos uno con la iglesia. Una idea importantísima que procede de la teología eucarística de Pablo. Cuando comulgamos no nos hacemos solamente uno con Jesús. Cuando comulgamos no estamos en comunión únicamente con Cristo. Cuando comulgamos estamos en comunión con Cristo y estamos en comunión con la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. No se puede estar en comunión con la cabeza sin estar en comunión con el cuerpo. Decir que estamos en comunión con Cristo implica por fuerza estar en comunión con la iglesia también. Es la razón por la que quien dice, pues yo sí creo en Cristo, pero no estoy de acuerdo con la iglesia, pues si no estás de acuerdo con la iglesia, no estás en comunión con la iglesia. Y si no estás en comunión con la iglesia, no estás en comunión con el cuerpo de Cristo. Y si no estás en comunión con el cuerpo de Cristo, no estás en comunión con Cristo. Entonces, si no estás de acuerdo con la iglesia, simplemente no digas que estás en comunión con Cristo. No se puede. Es todo. Y esta comunión con el cuerpo de Cristo es lo que nosotros conocemos también como la quinonia. La quinonia. Y esa quinonia es esa comunión entre todos, comunión entre todos. En las liturgias eucarísticas, en la misa, encontramos dos epiclesis. Una antes de la consagración, una después de la consagración. En la primera epiclesis, el sacerdote impone las manos sobre los dones y le pide al Padre que envíe al Espíritu Santo para que los dones los transformen en el cuerpo y en la sangre del Hijo. Y después de la consagración hay una segunda epiclesis en la que el sacerdote le pide al Espíritu Santo que nos congregue en la unidad. Ahí está esa comunión de iglesia, ahí está esa quinonia. Ahí está esa comunión con el cuerpo de Cristo, que a fin de cuentas es comunión con todo Cristo. ¿Se dan cuenta? Vamos con la fuente palestina. La buena noticia en razón de tiempo es que como Mateo le fusiló todo a Marcos, pues basta con que analicemos a Marcos para saber todo lo que necesitamos de la fuente palestina. Encontramos, les hablaba yo de los semitismos, de la forma de escribir. Algo que en la literatura hebrea aparece mucho es el recurso a los paralelismos, a usar ideas paralelas, ideas que suenen igual una tras otra. Eso facilitaba memorizar los textos. Acuérdense que ellos no tenían todo el mundo pergaminos en sus casas para leer la escritura, había que memorizarla. Entonces ellos recurrían a muchas cosas para memorizar. Por ejemplo, en la poesía hebrea, a nosotros nuestras poesías están hechas, los versos están compuestos con métricas, con rimas, ¿verdad? Y de esas métricas y rimas se va estableciendo un ritmo. Esa es nuestra poesía. En el caso de los hebreos, la poesía más bien no tiene métrica, no tiene rima, lo que tiene es muchas repeticiones, muchas repeticiones. Por ejemplo, en la creación, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y anocheció y amaneció, y vio Dios que era bueno, y anocheció y amaneció. Entonces esa repetición de ese poema de la creación es un ejemplo. Bueno, pues aquí otro ejemplo son los paralelismos, y aquí vemos precisamente este paralelismo. Este es mi cuerpo, este es mi sangre. Ese es uno de ellos. Semitismos, la bendición. En el caso de los otros, de los de Antioquía, hablaban de dar gracias. En el caso de ellos hablaban de bendición. La bendición de Dios era para los hebreos algo fundamental. En el caso de los que eran antes politeístas, pues entender lo de la bendición no era tan obvio, había que explicárselos como dar gracias. Por eso esas diferencias sutiles, ¿ven? En el Evangelio según San Marcos, bueno, compila las tradiciones litúrgicas de Palestina, precisamente su última cena, es igualmente que con Lucas la última de una serie de comidas, aunque no son tantas. Por igual, las comidas de antes tuvieron lugar con pecadores, por supuesto. En la última cena no hay pecadores, en la última cena están los que están listos y esos son los apóstoles. Así como para Lucas el Evangelio es un acontecimiento histórico, un acontecimiento salvífico, para Marcos algo importante del Evangelio en sí es que la vida de Jesús afecta la vida de todos los cristianos.
Esa es una idea importante del Evangelio según San Marcos. La vida de Jesús afecta la vida de todos los cristianos. Entonces hay que leer la última cena, que es parte de la vida de Jesús, con esa óptica. En consecuencia, lo que sucede en la última cena afecta la vida de todos los cristianos, de todas las épocas. Encontramos la última cena, por supuesto, en el contexto de la pasión y la resurrección, ¿verdad? Es justo el principio. Lo encontramos en este contexto pascual también. Jesús está celebrando ya no la Pascua hebrea. Jesús está celebrando su propia Pascua, su propia Pascua. Y es la razón por la que en esta última cena ya no hay cordero. Hay panásimo, hay copas de vino, pero no hay cordero, porque Jesús es ahora el cordero. Y por eso él dice, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. No van a comer cordero ya, cordero del otro, van a comer de mí, del cordero definitivo, porque Jesús lo que está celebrando es su propia Pascua y por eso va a salir al mundo con su propia sangre, ya no con la sangre de esos corderos pascuales, sino con su propia sangre que va a derramar por nosotros. En este contexto de cristianos que venían del mundo hebreo, ellos por siglos y siglos estuvieron esperando la llegada del Mesías. Bueno, pues resulta que este que está en la última cena partiendo el pan y convirtiendo el vino en su sangre, este es precisamente ese Mesías, es el heredero de todo el Antiguo Testamento, cuyas promesas se realizan en él y encuentran cumplimiento en él. Ese cumplimiento de todas las promesas mesiánicas es muy importante para Marcos. Curiosamente, en el Evangelio según San Marcos, a Jesús no le gusta que lo reconozcan como el Mesías. Una idea importante del Evangelio de Marcos se conoce como el secreto mesiánico. Justo en las misas de ahorita estamos viendo ese secreto mesiánico, cuando hace una sanación y les prohíbe que digan, que nadie se entere, no le cuenten a nadie porque se van a dar cuenta que soy el Mesías. Cuando realiza el exorcismo y los demonios que va a exorcizar lo reconocen, ya sabemos quién eres y por qué los expulsa en ese momento para que se callen la boca y no revelen que es el Mesías. Eso se conoce como el secreto mesiánico. Jesús se guarda, actúa como Mesías, pero se guarda a revelarse como tal hasta el momento preciso, y el momento preciso es precisamente el momento de la pasión. Entonces aquí ya, en este momento de la última cena, es cuando ya se revela ahora sí en plenitud como el Mesías y de ahí hasta la resurrección. Pero pongan atención y recuerden eso, el secreto mesiánico. Es hasta como título para un buen libro, ¿no? El secreto mesiánico. Pero ese es eso precisamente, que Jesús no quería que dijeran que era el Mesías hasta que llegara el momento adecuado de que todos se enteraran. Lógicamente que la última cena para Marcos es también un acontecimiento ritual. Se narra todo en forma de rito y recordando además que el texto procede de un rito, del rito de la fracción del pan en las comunidades de Palestina, ¿verdad? ¿Y por qué es un evento existencial? Pues porque otra vez afecta la vida de todos los cristianos. Partir el pan afecta nuestra vida. Partir el pan afecta nuestra vida porque estamos haciendo lo mismo que hizo Jesús. Vamos a revisar las dimensiones bíblicas de la Cena del Señor. Desde un punto de vista bíblico, ¿qué significa la institución de la Eucaristía, según lo que aparece en la Escritura? Bueno, lo primero que nos queda claro es que la Cena del Señor es ante todo una comida, ¿verdad? Pero es una comida en la que se celebran dos rituales: el ritual de la bendición del pan y el ritual de la bendición del vino. Esto originalmente, después de la resurrección de Jesús, se llevaba a cabo todos los días después de una comida ordinaria, es decir, los apóstoles se congregaban con las primeras comunidades, tenían su comida y al final de la comida se bendecía ritualmente el pan y se bendecía ritualmente el vino, donde esta bendición consiste de hecho en la fracción eucarística del pan, es decir, se celebraba la Eucaristía originalmente después de una comida ordinaria. Ya después comenzó a tomar más forma, se empezó a consolidar y ya se comenzó a celebrar la fracción del pan como un banquete independiente y cada vez pues con una estructura litúrgica más definida. Ya tenemos registros de que unos 100 años después de Cristo ya se celebraba de manera formal los domingos. La Cena del Señor es una comida en comunidad. Esto es muy importante porque Jesús en esta comida, en este banquete, nos da el sacramento más excelso.
Así lo define el Código de Derecho Canónico. Es el sacramento más excelso, porque en el resto de los sacramentos o bien recibimos gracias de Dios o bien recuperamos gracias que hemos perdido, pero en este sacramento de la Eucaristía recibimos a Jesús mismo, al Hijo de Dios mismo. Por eso es el sacramento más excelso. Y es interesante cómo el sacramento más importante de todos, Jesús nos lo quiso dar en un banquete, no en una comida que podía ser una comida entre dos personas, sino en un banquete. Porque bien pudo él, por ejemplo, haber dispuesto que se construyera una serie de tabernáculos, por ejemplo, para la oración. Él, como decía, ustedes cuando oren, enciérrense en su habitación y ahí hablen con su Padre que ve en lo secreto. Pudo haber dispuesto que la comunión se diera en tabernáculos, en donde cada quien entrara de manera individual al tabernáculo y ahí leyéramos nosotros la escritura, ahí nosotros rezáramos, nosotros pidiéramos perdón y nosotros ahí tomáramos pan y vino que un sacerdote previamente consagró y puso en cada tabernáculo. Y así sería un encuentro individual, íntimo, con Dios. Pero no quiso que fuera de forma individual, quiso que fuera de forma colectiva, precisamente que fuera de esta forma que nos va conformando como su cuerpo. Entonces, esta cena del Señor es una comida en comunidad y eso es muy importante. No tenemos que perder de vista ese sentido de esa quinonia de la que les hablaba, de que somos el cuerpo de Cristo. Y eso tiene muchas implicaciones, desde el ver con buenos ojos a todos los que están sentados a nuestro alrededor, porque cuántas veces vamos a misa y comenzamos a criticar al de allá, al de allá, al de allá, a ver feo al que hace ruido. No, somos una comunidad, somos el cuerpo de Cristo, esas cosas no caben. Pero también eso se traduce en que como somos el cuerpo de Cristo, toda la iglesia, pues todos celebramos la fracción del pan de la misma manera. Y es por lo que no se puede tener ritos particulares en una parroquia o no, todo el mundo celebramos exactamente lo mismo y todo el mundo lo hacemos de la misma forma y de esa forma expresamos precisamente esa comunidad, ¿verdad? Por ejemplo, a propósito de este año de la Eucaristía que celebramos aquí en Seattle, esta carta apostólica que nos escribió nuestro arzobispo, Monseñor Paul Lechin, con motivo de este año de la Eucaristía en Seattle, ¿verdad? La obra de redención. Al final él habla de algunos ajustes litúrgicos que hizo, porque él recorriendo el cuenta en su carta, lo escribe en su carta, en su primer año como nuestro arzobispo, recorrió todas las parroquias, observó que había ciertas diferencias y nos recuerda que precisamente pues la iglesia, o sea, no son parroquias individuales, todos pertenecemos a la iglesia de la arquidiócesis de Seattle, pero a nuestra vez la arquidiócesis de Seattle pertenecemos a la iglesia católica, entonces tiene que haber uniformidad en la forma de celebrar porque eso expresa precisamente que somos una comunidad, no un grupo de individuos o grupitos o grupúsculos, sino que todos hacemos lo mismo. Y por eso cuando nos explica de la forma de comulgar, nos instruye a que aquí en la arquidiócesis todos comulguemos de la misma forma, ¿verdad? Que lo hagamos de pie, todos iguales, y él recalca, no ese es el momento para la devoción particular en que cada quien comulga como quiere, porque pues si cada quien comulga como quiere, eso incluso distrae a otros, cuestiona a otros, y no, ese no es momento para la devoción particular. Otra vez, no comulgamos en un tabernáculo individual, sino que al ser parte de la iglesia, parte de la comunidad, todos lo hacemos igual y ese todos hacerlo igual expresa precisamente este sentido de comunidad. La cena del Señor, además, es un banquete de despedida y esto es importantísimo. ¿En qué cena instituyó Jesús la Eucaristía? Y fíjense ustedes, en Lucas nos encontramos un montón de cenas, ya vimos. Bueno, o de banquetes. Jesús instituyó la Eucaristía de una manera específica y deliberada incluso en la que fue la última de sus cenas. Incluso él dice, ya no voy a volver a beber de este cáliz hasta después. Es la última. ¿Y eso por qué? Bueno, lógicamente porque es inmediatamente antes a su ofrenda, a su sacrificio personal en la cruz. Y de hecho es parte ya de su sacrificio en la cruz la institución de la Eucaristía en la última cena. Porque como decíamos en el caso de Lucas, para poder ser redimidos tenemos que estar en comunión con Él y para poder estar en comunión con Él tenemos que partir el pan. Es la razón por la que, fíjense ustedes, no puede haber, así como no puede haber resurrección sin crucifixión, no puede haber crucifixión sin fracción del pan en la última cena.
para que Jesús pueda morir en la cruz, primero tiene que partir el pan precisamente para poder dársenos en alimento para que podamos estar en comunión con Él. Entonces es requisito para morir en la cruz que primero parta su pan, pero no solamente por eso es que lo hace en la última de las cenas, sino que además la última de las cenas está ligada a las últimas cenas de los patriarcas del Antiguo Testamento, pero para nosotros tiene una simbología hermosa, vivencial, y es el hecho de que al ser la última cena nos deja a todos con un resabio de esperanza, con la esperanza de que nos hemos de ver algún día, porque a nivel humano así somos todos, así somos todos. ¿Cómo nos despedimos de nuestros amigos? ¿Cómo nos despedimos de nuestras familias? Si vamos de visita, por ejemplo, acá para los de Seattle, que somos inmigrantes, ¿no? Cuando volvemos a casa, ¿cómo nos despedimos? ¿Con una comida o con una cena? Cuando recibimos visitas, ¿cómo los despedimos antes de llevarlos al aeropuerto? ¿Con una comida o con una cena? ¿Sí o no? Y sí o no que esa última cena nos empieza como que a invadir con algo de tristeza, pero también nos deja con una puerta abierta a la esperanza de que nos vamos a volver a ver. Incluso anhelamos ese momento del reencuentro que sucede a esa última cena de despedida a nivel humano. Pues precisamente en la última cena de Jesús pasa exactamente lo mismo, que nos deja a todos con esa sensación de esperanza de que nos vamos a volver a ver. Y de esta manera lo que celebramos en la Santa Misa se proyecta hacia la segunda venida de Jesús, se proyecta hacia la parucía. No es algo que ahí termina, sino que nos deja con esa esperanza puesta en la segunda venida gloriosa de Jesús. La última cena o la cena del Señor es un banquete festivo. La forma como está descrita en los evangelios lo deja muy claro. En Juan queda clarísimo. No estaban sentados a la mesa, estaban reclinados. En las comidas ordinarias ellos se sentaban. En las comidas, en los banquetes, ellos se reclinaban. Comer reclinado era señal de que era un banquete solemne. Comer sentado era que era la comida de todos los días. La cena de Pascua se comía reclinados. Incluso a la fecha, cuando los judíos celebran su cena de Pascua, pues la forma como están construidas nuestras mesas nos obligan a sentarnos, pero para ellos simbolizar que están comiendo reclinados, se colocan bajo el codo un cojín y comiendo recargados en ese cojín hacen las veces de comer reclinados. Entonces, por esa razón es que la cena del Señor no es una comida ordinaria, es un banquete y además es un banquete festivo. Es un banquete festivo que nos llena también de alegría y es similar a los banquetes festivos que celebraba también el pueblo de Dios en el templo, en las sinagogas y no solamente el pueblo de Dios, también las sectas tenían sus banquetes cultuales o sus banquetes festivos. Es parte humana. Jesús vino y se hizo hombre y haciéndose uno de nosotros es que se nos deja y se nos queda de la manera que nosotros somos. No vino a inventar cosas que no pudiéramos entender, ni vino a imponernos ritos muy complicados, sino que aprovechó lo que ya hacemos como humanos para darles un carácter sagrado y para al hacerlo sagrado, hacer de todos estos momentos de encuentro pleno con Él a través de nuestra realidad meramente humana. Y eso es hermoso, que Dios se haga tan simple para que nosotros podamos estar en comunión con Él. La cena del Señor es un banquete de alianza, siguiendo precisamente la alianza del Antiguo Testamento, pero Jesús no viene a abolir la antigua alianza, más bien Jesús viene a darle cumplimiento y plenitud total. Por eso aquella alianza que Dios pactó en el Sinaí nada más con el pueblo de Israel, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, ahora Jesús le extiende a toda la humanidad. Esa alianza que Dios pactó en el Sinaí con el pueblo de Israel era una alianza temporal, temporal. La alianza que establece Jesús ahora es eterna. Por eso es una alianza nueva y eterna. Y que está sellada con la sangre que Jesús derrama y que derrama por muchos. Donde ese muchos se tiene que entender por todos, pero por lo que se especifica por muchos es porque otra vez la alianza implica un pacto entre dos partes. Y Jesús puede derramar la sangre por todos, pero el que no quiera aceptar ese pacto es libre de rechazarlo. Es libre de rechazarlo.
Dios nos hizo libres y no nos roba la libertad, y nos quiere libres tomando el riesgo de que lo rechacemos, nos deja libres tomando el riesgo de que nos comportemos como nos venga en gana en contra de su voluntad, a cambio de que por ser libres podamos amar, porque ese es el más grande don, la capacidad de amar como ama Él. Y es imposible amar por la fuerza, no tiene sentido. Entonces, para poder amar, nos tuvo que hacer libres. Y al ser libres, pues se corría ese riesgo. Y por eso, y la prueba de que somos libres es que por mucha fe que tengamos en Dios y por mucho que lo amemos, Él nos deja cuando queremos pecar y pecamos como queremos. Y Él no nos frena para pecar. Y cuando nosotros queremos regresar, corre y nos abraza, nos acoge, nos perdona y nos llena de besos como el padre del hijo pródigo. Pero nos deja a nosotros en esa libertad, ¿verdad? Entonces, se necesitan dos partes para que se establezca la alianza. Por eso es que Cristo derrama la sangre y sella la alianza por todos, pero a fin de cuentas es una alianza que se pacta con muchos, con los muchos que sí aceptan esa alianza sellada con la sangre de Cristo. Es un banquete pascual. Se celebra en el contexto de la Pascua. En los evangelistas sinópticos, incluso en Lucas, vemos cómo Jesús manda a los apóstoles a preparar la Pascua. Pero se celebra en este contexto pascual. Otra vez ya les hablé mucho aquí en esta conferencia de aquella noche de liberación y de cómo se celebra y cómo de ahí Jesús retoma y renueva y le da un nuevo sentido a esa cena de Pascua, siendo ahora Él el Cordero definitivo que nos va a salvar. Obviamente que la cena del Señor es un banquete de acción de gracias. Es la razón por la que a la cena del Señor, al banquete del Señor, le decimos la Eucaristía. La Eucaristía, que en griego se dice Efjaristía, que significa precisamente acción de gracias. Otra vez no es una comida ordinaria, tiene un propósito. Se celebra, es una comida que tiene un propósito. Es una acción de gracias, es un banquete sagrado, un banquete tan sagrado en el cual lo que nos comemos, el menú, se acaba convirtiendo en Cristo mismo. Y eso no sucede en cualquier comida. Eso no puede pasar en una comida ordinaria, solamente en un banquete eucarístico, que es un banquete de acción de gracias. En este banquete eucarístico, que es la cena del Señor, Jesús se sacrifica para sellar esta nueva alianza y Jesús se sacrifica como el Cordero Pascual definitivo. Ya les hablé de aquel Cordero, aquella noche de liberación, cuya sangre que manchaba las puertas lo salvó de la muerte cuando pasó el ángel del Señor. A nosotros esa sangre que derrama Jesús, el Cordero de Dios por excelencia, nos salva de la muerte eterna. Hay referencias, por supuesto, al siervo sufriente que profetizó el profeta Isaías. Es un banquete escatológico. Como les decía, siendo un banquete de despedida, nos deja abierta la puerta a la esperanza, nos deja con ese deseo de querer volvernos a ver y con la esperanza de que nos vamos a volver a ver, porque cuando nos despedimos de alguien estamos seguros de que lo vamos a volver a ver. Siempre nos quedamos con esa certeza de que no es la última, aunque haya sido la última. Bueno, pues aquí pasa igual. Y por esa razón es que la última cena es un banquete escatológico. Un banquete escatológico. En primer lugar, se vincula a aquella noche de liberación. Y esa noche de liberación era el primer paso que Dios tenía que tomar en su plan para establecer una nación que fuera de él, para que esa nación fuera la cuna del Mesías. Entonces, el primer paso de la liberación mesiánica era esa noche de Pascua. Cuando el pueblo de Israel deambuló por el desierto, Dios los sostuvo, alimentándolos como con el pan caído del cielo, que era el maná que comían en el desierto. Acá en este banquete, que marca la Pascua definitiva, también a la iglesia que va a estar peregrinando en la tierra, como el pueblo de Israel peregrinó en el desierto, Dios nos va a seguir alimentando. Y así como ellos los alimentó con un maná, a nosotros nos alimenta con este pan eucarístico y nos alimenta en este peregrinar hasta que nos encontremos con Él de manera definitiva en su gloriosa venida en la parucía. La cena del Señor es un banquete para renovarse. Es un banquete, fíjense, no para repetirse, sino para renovarse. ¿Eso qué significa? Que al celebrar ese memorial que, como yo les decía, consiste no en recordar un evento que pasó hace 2000 años, sino con el recuerdo traerlo al presente para actualizarlo y que nosotros podamos participar de él,
¿verdad? De esa manera se renueva esa última cena, se renueva esa última cena. Y pues bueno, ahora llevando ya todo esto en concreto a la realidad de la Santa Misa, que a fin de cuentas es el memorial de la última cena donde Jesús instituyó la Eucaristía. Cuando nosotros celebramos la Santa Misa, estamos haciendo un memorial del sacrificio de Jesús en la cruz. Otra vez, la última cena, la fracción del pan, está intrínsecamente vinculada a la crucifixión y en consecuencia está también intrínsecamente vinculada a la resurrección. Es la razón por la que nosotros, a lo largo de todo nuestro año litúrgico, tenemos una celebración central y esa celebración central es la Pascua. Y la Pascua no dura un día, dura 3, es un triduo. ¿Y qué celebramos en ese triduo? La institución de la Eucaristía, la fracción del pan, la crucifixión y la resurrección. Es un solo misterio. Es el misterio de la redención. Es el misterio pascual formado por esos 3 episodios, como un tríptico que se desdobla, pero a fin de cuentas forman parte de un solo misterio, el misterio pascual, el misterio de nuestra salvación. Entonces, cuando nosotros celebramos la Santa Misa, estamos celebrando el memorial del sacrificio en la cruz y estamos renovando la alianza nueva y eterna. El sacerdote que ya no actúa como él, sino que actúa como Cristo, actúa in persona Christi, parte el pan para que Jesús a través de sus manos parte el pan y comparte el pan para que Jesús a través de sus manos lo comparta con nosotros y así podamos entrar en comunión con Cristo. Al celebrar la Santa Misa, participamos exactamente del mismo sacrificio que Cristo ofrece en la última cena. No es uno más, no es uno alternativo, no, es exactamente el mismo sacrificio que se celebra y que gracias al memorial se sigue celebrando todos los días. Cuando celebramos nosotros la Santa Misa, no comemos una hostia nueva, no, estamos comiendo el mismo pan que Jesús partió esa noche en el cenáculo en Jerusalén, el mismo. ¿Por qué? Porque no estamos comiendo otro cuerpo de Jesús, estamos comiendo el cuerpo de Jesús y Jesús solamente tiene un cuerpo. Entonces ese pan que nosotros comemos en la Santa Misa es el mismo pan que partió Jesús y el cáliz que bebemos no es un cáliz nuevo. Estamos bebiendo del mismo cáliz que Jesús consagró en la última cena, aquella cuarta copa de bendición en esa cena pascual. Estamos bebiendo de esa misma. Y esto es muy importante, muy importante. La Santa Misa es el encuentro pleno que tenemos con Dios. No hay encuentro más pleno con Dios que el que se puede tener en la Santa Misa. Por todo lo que hacemos, le pedimos perdón, le ofrecemos nuestra vida en sacrificio, le damos gracias, escuchamos su palabra, lo adoramos y además de eso nos lo comemos. Entonces, no hay encuentro más pleno con Dios que el encuentro que se puede tener en la Santa Misa. Y es un encuentro hecho a base de, es una experiencia. La misa es una experiencia de Dios y las experiencias se viven, las experiencias se sienten. Por eso es que nos paramos, nos sentamos, hacemos gestos, nos ponemos de rodillas, escuchamos, contestamos, rezamos, hablamos, cantamos, avanzamos en peregrinación, nos acercamos, ofrecemos y finalmente comemos. Es toda una experiencia de Dios que está ahí para ser vivida, para ser sentida, para ser palpada, para ser percibida. A través de todos estos sentidos somos conscientes. Si aguzamos los sentidos, porque podemos estar ahí todos despistados y es como si no estuviéramos, pero si aguzamos los sentidos de principio a fin, acaba siendo una experiencia de Dios plena. Bueno, parte de aguzar esos sentidos es al momento de acercarme a comulgar, ser bien consciente de que esa hostia que voy a recibir es la misma hostia que partió Jesús en la última cena, la misma, la misma. ¿Se acuerdan de la analogía del chocolate? Yo les decía, cuando un amigo me regala su chocolate, me lo como con agrado, pero me lo como con incomodidad porque siento que le quité a mi amigo su chocolate porque me lo dio.
Pero cuando mi amigo parte su chocolate y él se come un trozo y yo me como el otro, me sabe más rico. Sabe más rico el chocolate compartido por el hecho de que fue compartido. Si soy consciente de que esa hostia es la misma, es el mismo pan ácimo que partió Jesús, no otro, es el mismo, automática y mentalmente y a nivel de experiencia, eso me va vinculando con Jesús de una manera mucho más perceptible porque soy consciente de eso. Y ahora, si deliberadamente soy consciente de que esa hostia que estoy recibiendo en verdad es Cristo Jesús, en verdad es Cristo Jesús, y con todo mi corazón y con toda mi atención en ese momento soy consciente de que es Cristo Jesús, cuando el sacerdote dice el cuerpo de Cristo y yo contesto amén, me lo estoy creyendo y al comérmelo no me queda la menor duda de que en verdad es Cristo el que está dentro de mí. Y acaba siendo una experiencia de Dios plena, auténtica, que en verdad me hace sentir su presencia. En verdad me hace sentir su presencia. Es por lo que es tan importante ser conscientes de toda la dimensión de la institución de la Eucaristía y de todo lo que eso afecta en nuestra vida de fe. Y yo espero que todo lo que he explicado este día sirva precisamente para que cada vez que ustedes reciban la Eucaristía, sean conscientes de una manera más plena de que es Jesús el que está ahora con ustedes. Pues bien, queridos amigos, yo con esto termino ya. Esto era todo lo que quería compartir con ustedes en este día. Edwin. Bueno, Mauricio, si me escuchas, de hecho había algunas preguntas ahí y entiendo que Monseñor todavía está conectado, así es que si él desea agregar algo lo puede hacer. Pero una persona decía, en nuestra parroquia, después de recibir la comunión, nos piden que salgamos del edificio, del templo. ¿Comentario al respecto? Sí, bueno, esto lógicamente que obedece a las normas sanitarias y hay que entender que no en todos los lugares es igual. Entendamos que estamos ahorita con un foro muy diverso, ¿verdad? Y con participantes no solo de otras diócesis, también de otros países. Hay algunos lugares donde se está pidiendo que se reciba la comunión y de ahí la gente vaya saliendo para evitar alguna aglomeración en los accesos de la iglesia que vayan a provocar algún contagio. Cuando esto sucede, yo lo que sugiero personalmente es, tengo que ir al coche, me encierro en el coche y siendo conscientes de que la presencia sacramental de Cristo en mi interior después de comulgar dura más o menos 15 minutos en lo que la hostia se desintegra, esos 15 minutos son de intimidad. Entonces, si salgo, no es para ir platicando, de camino al auto debo ir en recogimiento, como si fuera de camino a mi banca. Voy en recogimiento y me encierro en el auto y pues ahí todavía rezo con los ojos cerrados, sin distraerme, aunque entre con mi familia, cada quien en lo suyo. Ese es el momento de intimidad con Cristo. Y ya después de unos 15 minutos que haya pasado todo eso, pues ya prendo el auto, porque si salgo, comienzo a conversar con mi familia, me subo al auto, enciendo, voy oyendo la radio. ¿Dónde quedó la experiencia de Dios? Pues si no es una pastilla mágica que me la tomo y me cura, no. La comunión está puesta en un banquete para que sintamos, para que experimentemos a Dios. Pues hay que hacer de esto una experiencia lo mejor que se pueda en la medida de las restricciones que existen en algunos lugares, por supuesto. Esa es mi recomendación. Gracias, Mauricio. Y quizá la siguiente pregunta para Monseñor, ¿qué hacemos cuando no estamos de acuerdo con algo que un sacerdote dice en su homilía? Pregunta alguien. No, pues eso va a estar muy difícil. ¿Qué hacemos? No, las homilías, primero que nada, obviamente yo confío en cada uno de los sacerdotes. Primero que nada son, como el caso de Mauricio, son gente que ha estudiado por muchos años la palabra de Dios en las Escrituras y se preparan ello. Además, obviamente todos los sacerdotes preparan sus homilías. Yo también confío en ello, no puedo estar ahí presente en cada lugar donde predica un sacerdote, ¿verdad? Confío en ello, que se preparan con lo que hemos dicho tantas veces, ¿verdad? Primero que nada, la famosa Lectio Divina, ¿verdad? El leer, el meditar, el orar y obviamente el contemplar la palabra de Dios para después transmitirla con lo que Dios nos inspire. Que no estén de acuerdo, pues puede ser 1000 razones para no estar de acuerdo, ¿verdad? Primero que nada porque
y yo creo que la mayoría de la gente que escuchaba a Jesús tampoco estaba de acuerdo con él, porque la palabra de Dios es una espada de dos filos, ¿va? Penetra y hace daño y confronta y reta y etcétera, etcétera, ¿va? Entonces, bueno, ¿a qué te refieres en específico con que no estés de acuerdo? Bueno, como digo, si es por la palabra de Dios, a mí me da gusto que alguien no esté de acuerdo, es decir, que los haga pensar y meditar y mover todo su interior en una búsqueda mayor de profundidad. Qué bueno. Si eso además los lleva después a preguntarle al sacerdote qué quiso decir o por qué no están de acuerdo, establecen un diálogo precioso con el sacerdote y obviamente a lo mejor eso enriquece a su familia y a todos los demás que están en la misma búsqueda, ¿va? Lo cual me parece muy bueno, pero como digo, ¿qué hacer en ese momento? Si no están de acuerdo, primero que nada preguntarse si no están de acuerdo porque les cae bien el padre o les cae mal el padre, o si simple y sencillamente porque los confrontó de veras y les removió al interior. Qué bueno, como digo, si es porque, qué sé yo, está muy amplia esa pregunta, como digo. Yo creo que de todas formas la palabra de Dios siempre que nos mueva al interior me parece muy bien. Y si vino del sacerdote, pues para eso está, como digo, para en su predicación ampliar el conocimiento aquí intelectual, pero sobre todo hacernos penetrar en el interior, de tal manera que no nos deje igual después de salir de misa, y no solamente por la homilía, sino por todo el misterio de lo que ya contemplamos hoy, que nos dijo Mauricio. Por ahí el cardenal Ouellet, hace muchos años, en Bélgica, decía que él no podía imaginarse que alguien saliera de misa y quedara simple y sencillamente platicando sobre qué película vamos a ir a ver esta tarde, ¿verdad? O a qué horas preparamos las palomitas para ver la televisión, ¿verdad? Simple y sencillamente como si María y San Juan bajaran del Calvario platicando de qué van a preparar para cenar, ¿verdad? Pues como que no. Pero obviamente tampoco no podemos vivir flotando allá, desarraigados de las realidades de nuestro diario caminar. So, es una combinación, obviamente, que nos llene siempre más, sobre todo que nos llene de alegría el haber participado en el sacrificio de Cristo, y obviamente que nos dé su sangre para que seamos con Él y vivamos en Él. Y en eso se va a reflejar en todo lo que decimos y hacemos en la casa y en el trabajo y en todos lados, ¿va? En el internet y en el iPhone y en todo lo demás, ¿va? El hecho de que, como decía el señor Mauricio, de que ahorita las normas no nos permitan, o en algunas de las parroquias no permitan que después de la comunión la gente se quede, pues es simplemente por la terrible pandemia en la que estamos sufriendo las consecuencias tan penosas de esto, ¿verdad? Y eso es por caridad a los demás, para que no, como dijo el señor Mauricio, para no contaminar a otros, para no arriesgar a otros o que otros me contagien, ¿verdad? O sea, es cuestión de práctico y caritativo. Pero ojalá que eso pronto ya se supere también y no tengamos ese problema, ¿va? Obviamente por eso estamos usando las mascarillas y los desinfectantes y los distanciamientos y todo lo demás. Gracias, monseñor. Dos preguntas rapidito a Mauricio. Hermano Mauricio, buenas tardes. A ver, buenas si nomás tardes. Si nos permite, por favor. A ver, si nos permite, por favor. Hay dos preguntas que escribieron en el chat hace un momento, o ya hace ratito. La primera tiene que ver con que si los discípulos comieron la última cena sentados en el suelo. La otra es los momentos en que aparecen las copas durante la misa. Mauricio. Bueno, sí, debían comer reclinados en el suelo, no en el suelo como tal, sino pues se colocaban unos tapetes, eran unas mesas bajas, ¿verdad? Pero no era lo mismo comer sentados que comer reclinados, y era simplemente una postura que expresaba el carácter, el tono de la comida, ya fuera una comida, sentados, o un banquete, reclinados, ¿verdad? Que por eso en el Evangelio según San Juan lo vemos muy claro, cómo vemos que Juan estaba reclinado junto al pecho de Jesús. Cuando se le pegó al pecho, pues es que estaban recostados uno junto al otro, ¿verdad? La otra pregunta era acerca de las copas en la misa. Bueno, en la misa únicamente se emplea un cáliz, ¿verdad? Para la consagración solamente se emplea un cáliz. Si la pregunta se refiere a las 4 copas en la cena de Pascua, pues es que ese es un tema muy extenso, porque tendría que explicar todo el ritual de la cena de Pascua. Y sí, como les digo, son 4 que se consumen. Se consume mucho vino en la cena de Pascua, pero cada una se bendice.
Y finalmente la más importante de todas es la copa de la bendición, que es la que se toma ya después de que termina la cena, que es a la que se refieren Pablo y Lucas como acabada la cena, tomó el cáliz. Como les digo, es una copa muy especial, es una copa muy fina que en todas las casas existe y que únicamente se usa esa noche y solo con ese propósito, ¿verdad? Pero sí tendría que entrar en toda la elaboración de todo el ritual de la cena de Pascua y es compleja, es un ritual largo y muy elaborado y no tendríamos tiempo aquí para cubrirlo. Sería una conferencia de suyo muy interesante, pero... Hermano Gracias, Mauricio, Mauricio, buenas y tardes. gracias al Padre Juan Gerardo también, que nos está ayudando a contestar algunas preguntas a través del chat que se están haciendo. Gracias, Padre Juan, por apoyarnos ahí contestando algunas preguntas. Hay dos personas que tienen la mano levantada. La primera es Irma Cabrera. Pueden hacer las preguntas en el chat y esa manera va a ayudar a agilizar la cosa. Pueden alzar la mano, eso va a ser un poco más lento. La primera persona, Irma, tenías la mano alzada. Irma, adelante. Bueno, no Irma, sigue María Prado, perdón. María Prado. No. Ok. A ver, alguien más estaba activando. Adelante, Mercedes. Buenas tardes, hermano Mauricio. También me quedé un poquito inquieta con con las 4 copas, pues bueno, es un tema muy largo, ¿no? Pero me gustó esa partecita donde usted explica cuando Lucas en la comunión baja su tono, ¿no? Y usted explicaba también que Marcos y Mateo subían mientras Lucas lo bajaba. Entonces me quedé con eso dentro, pero muy bonito para mí en este momento, porque yo dije, Dios mío, yo como el cuerpo de Cristo y me estoy cristificando. Entonces entiendo así que como que me hago un Cristo y a través de mí puedo ayudar a mi hermano, a mi prójimo. Sí, en ¿Entendí? realidad, sí, cuando comulgamos definitivamente nos cristificamos, ¿no? Y yo creo en este momento me sale una idea pues muy bonita a nivel de reflexión personal y pues hasta pastoral como para predicarla a los que pueden predicar. Explicaba yo, para quienes no se conectaron a esta conferencia, sino a la otra, explicaba yo que para Lucas es muy importante la participación de la Eucaristía en la última cena, porque es necesario comulgar para que Cristo pueda morir en la cruz representándonos, sino cómo le hace para representarnos, para morir por nosotros, nos tiene que llevar de alguna forma, pues tiene que estar en comunión y por eso hay que partir el pan primero. Tan importante es que los apóstoles en el Evangelio de Lucas hayan comido de ese pan y hayan bebido de ese vino, que es el cuerpo y la sangre de Jesús, que por estar en comunión con Él, la Eucaristía tiene un efecto sobre ellos que no se ve en los otros evangelios. Entonces, hablaba yo de dos cosas. Uno, en los otros evangelios, los apóstoles huyen, salvo en Juan, pero eso es punto y aparte. Los apóstoles huyen cuando arrestan a Jesús. En el Evangelio según San Lucas no huyen, sino que se quedan mirando la crucifixión a la distancia, aunque están a la distancia por prudencia o por miedo, pero ahí están, porque están bajo el efecto de la comunión. El otro efecto muy notorio son las negaciones de Pedro. En Mateo y Marcos, cuando Pedro va negando, va subiéndole el tono, se pone cada vez más violento y al final hasta insulta cuando niega a Cristo por tercera vez. En cambio, en el Evangelio, según San Lucas, como Pedro está bajo el efecto de la comunión, entonces ahí más bien le va bajando el tono a las negaciones. Y la reflexión que se me viene a la mente en este momento a nivel humano, y les digo, si yo tuviera la potestad de predicar, sería una buena homilía, es que cuántas veces se comulga y se sale a pelear y se pelea, apenas se suben al coche las familias ya se van peleando y acaban de comulgar, ¿verdad? O se van peleando con el que los encerró en el estacionamiento de la parroquia y lo ven feo. Bueno, acuérdate de Pedro y acuérdate que comulgaste y bájale 2 rayitas a tu acelere porque estás bajo el efecto de la comunión. Entonces, que esa conciencia de que hemos comulgado y de que nos estamos cristificando al comulgar
nos ayude precisamente a bajarle, ¿verdad? Y a entender que tenemos que comportarnos como otros Cristos y no como los mundanos de antes de misa. O sea, no, ya nos cristificamos, sigámosle. Y es por lo que yo decía, en las parroquias donde hay que comulgar y salir, pues no se vayan de inmediato. Dedíquenle un tiempo a la intimidad con el Señor. De otra manera, no tomamos conciencia de esto y luego las repercusiones vienen en la vida cotidiana, ¿verdad? Y en nuestras actitudes. Gracias, Mauricio. Con esto damos fin a la transmisión, pero muy de mucho provecho. Yo no sé ustedes, pero yo siento como que ahora tuve un retiro, vea, sobre la Eucaristía y me quedo con varias notas para reflexionar todavía. Con esto, agradecerles a todas y a todos por haberse unido con nosotros desde Hungría, México, distintos países y distintos estados en Estados Unidos. Es una bendición el poder estar conectados a través de este medio. Y pues, Monseñor, ¿alguna palabra final y la bendición por su parte? Adelante. Sigamos profundizando en el gran misterio y el gran regalo que es la Eucaristía. Ojalá que nunca se acabe en nuestras vidas ese deseo de seguir profundizándolo, porque eso nos hace crecer en santidad, y obviamente que nunca se acabe, jamás, en nuestras vidas, el hambre de la Eucaristía, el hambre de alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo, y obviamente de seguirnos cristificando, como alguien mencionaba, para poder ser reflejos suyos, espejos suyos, ministros suyos, presencia suya en el mundo, en donde quiera que estemos, en la casa y en la calle y en todos lados. Así es que adelante, felicidades a todos y gracias por participar en ello y gracias a los que nos ayudaron en esta reflexión. Y la bendición, Monseñor. Que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, nos la comunique por medio de la cruz y guarde nuestros cuerpos y almas siempre puros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Siendo sábado, Bueno, que María nos proteja a todos, sobre todo que nos haga gozar esta nieve y que nos lleve a todos a sanos destinos. Que les vaya bien. Gracias, Monseñor, con Gracias, bastante Monseñor. nieve ahí por su casa. Muchísima. Bueno, para los que estén en Latinoamérica, a lo mejor digan, bueno, ¿y cómo es la nieve? Nosotros les podemos decir cómo es. Algunas veces es un poco inconveniente, pero los niños la disfrutan mucho. Eso sí. Bueno, pues muchas gracias a Bien. todos. Gracias a todos. Gracias, Mauricio. Gracias, Gracias, Monseñor. Un Mauricio. honor que nos haya acompañado.